Ya, entonces vamos a comenzar con la charla hasta que se vayan plegando los demás y en el tiempo se irán sumando. Está bien, doctor. Ok, buenas noches. Entonces vamos a ocuparnos de un tema que tiene características muy peculiares, puesto que es una especie de resumen de todo lo que ustedes van a enfrentar durante este semestre en este curso, ¿no? El objetivo final es construir una historia clínica y esto está dado básicamente en función de la suma de síntomas y signos y que como ustedes ya largamente han escuchado múltiples veces, eso van a formar parte de los síndromes, ¿no? Entonces, de primera intención, los síntomas deben ser buscados acuciosamente, deben ser preguntados con toda minuciosidad para que no se nos escapen características de cada uno de ellos. Es una destreza que ustedes en el tiempo las van a ir adquiriendo. Ya, no esperen que de inicio sea relativamente sencillo, porque cada síntoma tiene una serie de características que uno en el tiempo, conforme va copiando conocimientos, pues va a tener oportunidad de saber preguntar qué aspectos en relación a ese síntoma, ¿no? Entonces, cuando uno pretende realizar un buen insight, esto es una relación médico-paciente adecuada de primera intención, pues uno saluda al paciente, le pregunta en qué puedo ayudarlo, en qué le puedo servir, cuénteme qué molestias tiene, entre otras cosas, son preguntas que denotan interés por parte del médico en conocer lo que el paciente pueda querer contarnos, ¿no? Entonces, en general, los síntomas, sí, Disculpe que alguien lo está, interrumpa. ¿me escuchan? ¿Alguien Pero está con el micrófono abierto? sí se está escuchando. Disculpa que lo interrumpa. No sé si podría colocar la diapositiva en modo presentación. A ver, ¿no se ve la diapositiva o sí se ve? Sí se ve, pero se ve chiquita. Eh, para que la coloque en modo presentación. Ahí se ve. Se puede observar, pero está muy chiquito. Mm, Hay un icono ahí para colocarlo en modo presentación de pantalla, al costado del menos. Ujú, Ahora, ahí. Ahora ya, sí. ok. Gracias, Bueno, doctor. entonces les comentaba de que los síntomas pueden estratificarse como aquellos que son principales y aquellos que son secundarios, ¿no? Dentro de los principales, pues son los que van a predominar en el cuadro clínico que trae el paciente, ¿no? Y los secundarios son una especie de condimentos y aderezos que acompañan al síntoma principal. Entonces, la dificultad estriba en hacer un buen fraseo en los relatos cronológicos, ¿no? Ahí es donde hay mayor dificultad. Usualmente uno va a adquirir esta destreza en el tiempo. No esperen que de primera intención sean expertos en poner un relato cronológico óptimo, ¿no? Entonces, hay dos formas. Una de ellas es copiar lo que literalmente el paciente lo señala. Esto se entrecomilla para denotar que son palabras textuales del paciente. Esa es una forma, pero es más técnico interpretar lo que dice el paciente. Entonces, por ejemplo, para este caso, el paciente se queja de que tiene tos, calentura, además se acompaña de flema con sangre, siente debilidad, no tiene hambre y ha perdido peso. Es una forma de decir del paciente. Obviamente él no ha estudiado semiología y no tiene el tecnicismo que ustedes lo van a ir acopiando en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que el paciente señala con sus propias palabras. ¿Cómo podría decir usted, como médico, trasladarlo a la historia clínica, puesto que esto va a ser leído por otros médicos? Eventualmente, la historia clínica tiene una connotación administrativa, académica, legal. Entonces, la expresión médica implicaría decir, por ejemplo, el paciente refiere a presentar tos, y hay que señalar pues si es tos seca o es tos productiva, acompañada de sensación de alza térmica cuantificada en tanto, concomitantemente, simultáneamente, paralelamente, presenta expectoración hemoptoica o hemoptisis, según el caso, ¿no? Si es hemoptisis, sangre roja, viva rutilante, y si es expectoración hemoptoica, es flema mezclada con rasguito de sangre. Por lo que dice acá el paciente se correspondería a una expectoración hemoptoica, ¿no? Asimismo presenta astenia, que es la debilidad, anorexia, que es
anulación del apetito y una pérdida ponderal que hay que señalar cuantificada en tanto, ¿no? Digamos, 6 kilos en un mes. Entonces, eso nos da un mejor perfil de lo que el paciente nos quiere decir. Bien, entonces, este capítulo es cuestión de ejercitarse. En el tiempo ustedes tienen que saber preguntar características de cada síntoma, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos a los síntomas generales, tenemos que preguntar indudablemente por fiebre. Ustedes saben que la fiebre produce un incremento en la frecuencia cardíaca en aproximadamente 10 a 20 latidos por cada grado de temperatura que se incrementa por encima de 37 grados centígrados. Eso es lo que usualmente uno observa cuando hay fiebre y esto corresponde a procesos de carácter infeccioso, sobre todo aquellos de origen bacteriano. Sin embargo, un acápite que vale la pena señalar es aquel paciente que presenta lo que se llama disociación pulso-temperatura. Esto es que el paciente hace fiebre, pero su frecuencia cardíaca no aumenta, ¿no? Entonces, eso se llama signo de Fayet. Y es una pista de diagnóstico para casos que pueden resultar complejos porque muchas veces el paciente acude al hospital y tiene fiebre y no hace taquicardia, por ejemplo. Y entonces hay una lista de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, fiebre por drogas, enfermedad de Still, leptospirosis, brucelosis, fiebre amarilla, etcétera. Son causas de gente que hace fiebre sin incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces, ese solo hecho de darse cuenta que no hay aumento en la frecuencia cardíaca permite inducir un diagnóstico, ¿no? Y finalmente, una condición que puede dar esto es lo que se llama el síndrome de Munchausen, ¿no? Lo que se conoce como fiebre facticia o fiebre ficticia, es aquella fiebre que es simulada por un paciente porque quiere obtener una ganancia secundaria, ¿no? Ocurre en gente del entorno médico, pretende llamar la atención de su pareja, se hospitalizan por fiebre, y entonces ustedes se darán cuenta que el paciente hace picos de temperatura, pero sin embargo no se incrementa la frecuencia cardíaca. Y una pista de diagnóstico es eso. Habitualmente eso corresponde a una fiebre facticia, ¿no? Conocida como síndrome de Munchausen, que ya vamos a ver más adelante. Otros síntomas, esto lo pongo como ejemplo nada más, están listados ahí, la astenia, la anorexia, la diaforesis, que es una condición en la cual el paciente puede tener una sudoración parcelar o generalizada. Por ejemplo, si es una sudoración parcelar, ustedes sospecharán una brucelosis, por ejemplo, ¿no? En el sistema musculoesquelético, pues los síntomas a notarse son dolores musculares, estos son mialgias, usualmente se ven, por ejemplo, en neumonías atípicas, que es lo que predomina. El paciente se queja de dolores a todo nivel, todos los músculos le duelen. O aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, aplastamientos en caso de terremotos, pues obviamente hay dolores musculares intensos, ¿no? O aquel paciente que tiene poliartralgias, dolores articulares, y así por el estilo. Estos son síntomas del área musculoesquelética. A nivel de piel, ya ustedes han tenido una clase con el doctor Revilla, en la cual les han hablado de una serie de lesiones, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente se da cuenta de que tiene, por ejemplo, una manchita en determinada área del cuerpo y lo señala, y entonces eso es lo que está refiriendo el paciente. Entonces, ustedes tienen que preguntar desde cuándo apareció esa mancha, si ha ido aumentando de tamaño, si siempre ha sido heterogénea o al inicio era homogénea, etcétera. Entonces, esas características les van a dar pistas de diagnóstico en relación a un melanoma, por ejemplo, ¿no? En tanto que si es una mácula, digamos, en el dorso de la mano, una persona de tercera edad, eso corresponde a un léntigo senil, ¿no? Que es propiamente un depósito de melanina en el dorso de la mano, en la cara, en aquellos pacientes de tercera edad. Y así por el estilo, esas son pistas de diagnóstico que van a conducir a, a solventar diagnósticos o a desmentir probables neoplasias, por ejemplo. Desde el punto de vista respiratorio, ahí tenemos otra lista de síntomas. Y a ver, cogemos uno, por ejemplo, hemoptisis. Hemoptisis es una condición que ustedes tienen que preguntar adecuadamente, porque el paciente no les va a decir, oiga, yo tengo hemoptisis, ¿no? El paciente viene diciendo, doctor, yo estoy botando sangre por la boca. Y entonces ustedes le preguntarán si se acompaña con la tos o con el vómito. Verán si la sangre es roja, viva, rutilante o es marrón oscura, si se acompaña de burbujas de aire o el resto de alimentos, y si colocan el papel de tornasol, le da un pH alcalino, un pH ácido. Esas cuatro características les van a decir si es una hemotisis o una hematemesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tienen que
tomar en cuenta para saber de dónde viene, de dónde procede el sangrado. Entonces, la vómica, por ejemplo, es otro síntoma que consiste en la expulsión abrupta de un líquido algo salado con ciertas membranas que nos hablan de una ruptura de un quiste hidratídico a nivel pulmonar que se abrió un bronquio y el paciente los expulsa, ¿no? Eso se llama vómica. Y entonces, eso va a permitir sospechar que el paciente tenga un quiste hidratídico pulmonar, por consiguiente pedir una placa de tórax, una ecografía de abdomen y van a documentar que tiene quistes en el hígado, quistes en el pulmón. Bien, entonces ahora veamos el aparato cardiovascular, qué cosas podemos anotar, ¿no? Simplemente estoy poniendo pinceladas porque esto demoraría demasiado tiempo tratar cada uno de estos. Supongo que en su práctica los han ido revisando con sus docentes. Por ejemplo, el dolor precordial es un síntoma prominente en el aparato cardiovascular. Entonces, este síntoma debe ser escudriñado muy minuciosamente. Por ejemplo, si es un dolor de carácter opresivo, es lancinante, si irradia al hombro, si irradia al mentón, al brazo, si irradia a los últimos dos dedos del miembro superior izquierdo. Adicionalmente, se acompaña de síntomas de disautonomía, ¿no? Por ejemplo, el paciente presenta palpitaciones, sudoración, náuseas, vómitos, y si el dolor calma o no calma con analgésicos, con nitritos, entonces eso le va a dar patente de ser una angina estable, una angina inestable, o estamos frente a un infarto de miocardio. De manera que el hecho de anotar esos síntomas, pues va a permitir definir si el paciente tiene o no tiene un Zika, ¿no? Zika es un síndrome coronario agudo que ya luego vamos a ir desarrollando más adelante. Eso para poner un ejemplo, ¿no? Luego en tracto digestivo, bueno, el síntoma más prominente es obviamente el dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal tiene múltiples características. Hay que señalar la localización, la intensidad según la escala visual analógica del dolor, la irradiación, la intensidad, como hemos señalado, el tipo de dolor, eventualmente es lancinante como una hincada, a veces es cravativo como una presión, a veces es tipo cólico, tipo retortijón, y ocasionalmente el paciente no va a poder definir el tipo de dolor, ¿no? Cuando usted le pregunta, ¿y cómo es su dolor? ¿Es tipo cólico? ¿Es tipo hincada? ¿Es tipo presión? Y el paciente les dirá, pues dolor, pues doctor, dolor, no sabe lo que es dolor. Entonces, cuando enfrentan ese tipo de respuesta, pues lo que les quiere decir que el paciente tiene un dolor sordo. Eso, por ejemplo, se presenta en pancreatitis. Y característicamente, en este caso de pancreatitis, el dolor es muy intenso, ¿no? 9 de 10, 8 de 10. Provoca lágrimas, un dolor que puede producir colapso cardiovascular, hipotensión arterial. Es un dolor que hace gritar, llorar, ¿no? Entonces, y lo que es más aún, no tiene posición antálgica. La posición antálgica es aquella posición que el paciente puede tomar en determinada circunstancia y que bajo esa posición le calme el dolor. En pancreatitis aguda no tiene posición antálgica. El paciente se pone de cúbito lateral, de cúbito dorsal, de cúbito ventral. Como decía un viejo maestro, así se pongan de cabeza, no le calme el dolor. Y muchas veces no cede a analgésicos convencionales, ¿no? Hay que poner morfina. Entonces, eso, por ejemplo, es patente en una pancreatitis aguda. El que escuche ese relato, pues ya se está imaginando que es una pancreatitis. Entonces, esos datos ustedes probablemente todavía no tengan información. Y en el tiempo, cuando roten en el respectivo segmento, pues les van a tener que dar esa información, ¿no? Desde el punto de vista endocrinológico, hay las 5 Ps de los diabéticos, ¿no? La poliuria, la polidipsia, la polifagia, la pérdida ponderal, pues invitan a pensar que el paciente tiene un problema metabólico, ¿no? En el aparato urogenital es valioso preguntar, por ejemplo, síntomas de prostatismo. Muchas veces el médico pregunta por síntomas que no se relacionan a ese punto y eventualmente el varón de 40, 50 años que ya acusa síntomas de hipertrofia prostática o por vergüenza o porque no sabe cómo frasear sus molestias, pues no lo dice, ¿no? Entonces uno tiene que preguntar, por ejemplo, si ha disminuido el chorro urinario en cuanto a grosor, en cuanto a distancia. Cuando se es joven, pues el chorro sale con fuerza, es un chorro grueso, más allá de 1 metro, pero conforme la próstata se incrementa de tamaño, disminuye la distancia del chorro urinario, disminuye el grosor del chorro urinario, hay un goteo postmiccional.
Eso significa que después que uno micciona, se queda una o dos gotitas de orina, pero sin embargo en el paciente prostático pueden quedar más gotas de orina, ¿no? Se retarda el inicio de la micción. Eventualmente, cuando alguien saca el pene, cuando usted es joven, pues si ni bien saca el pene, comienza a orinar. En el paciente prostático demora, entonces es un retardo en el inicio de la micción, tiene que pujar para orinar, disminuye el grosor del chorro urinario, la distancia del chorro urinario disminuye, el chorro sale en distintas direcciones, entonces todo eso les habla de que es un paciente con algún grado de obstrucción a nivel urogenital, probablemente una hipertrofia de próstata, ¿no? Entonces, esto es un repaso muy grosero de algunos síntomas que ustedes van a tener que revisarlo con su docente en la práctica. Igual en el aparato genital, en el aparato del sistema nervioso, en esta parte no nos vamos a detener porque son tantos síntomas que, como digo, demoraría bastante. Entonces, pasemos a lo que es el trasfondo de esta charla, ¿no? El objetivo de esta charla es acopiar síntomas para configurar los síndromes. Entonces, ¿qué cosa es un síndrome? Es una serie de síntomas y signos que se presentan en un momento determinado o que en el tiempo se van sumando para definir una enfermedad, un estado morboso, ¿no? Entonces, hay síntomas, pues, o síndromes de cada aparato o sistema, y en realidad escapa a este contexto mencionarlo todos los síndromes, ¿no? Porque sería inconmensurable hacer acopio de todos los síntomas, ¿no? Entonces, pero lo que interesa principalmente es cómo hago el abordaje para plantear un síndrome. Entonces, estos son títulos muy genéricos. En realidad, cuando ustedes pongan su historia, pues no van a poner síndrome respiratorio, porque eso no existe, ¿no? Hay síndromes respiratorios que ya tienen nombre propio, algunos con epónimos, otros con nombre específico, pero como tal no existe síndrome respiratorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de estos síndromes? Hay 12 ítems que permiten establecer un determinado diagnóstico por síndromes. Entonces, en primer término, nos referimos a que el síndrome puede tomar el nombre del autor que lo describió, ¿no? Esos se llaman epónimos. Y entonces, por ejemplo, tenemos el síndrome de Lehmann-Sachs. Es un síndrome que fue descrito por este médico cuando descubrió que habían vegetaciones en pacientes con lupus eritematoso sistémico, ¿no? Vegetaciones ubicadas en las válvulas, principalmente en la válvula mitral, y que característicamente eran asépticas, ¿no? Entonces, normalmente cuando una persona tiene endocarditis bacteriana, estas son vegetaciones que comprometen a cualquiera de las válvulas, da fiebre. Una forma de endocarditis marántica, que es como se describe esto, es aquel paciente que tiene endocarditis Lehmann-Sachs, vale decir, vegetación, es el contexto de un paciente con lupus, pero que no tiene infección, ¿no? Es un componente inflamatorio. Entonces, Lehmann-Sachs es una endocarditis bacteriana secundaria a lupus. Esto en relación al autor que lo descubrió. Después también puede tomar el nombre del paciente, ¿no? En Londres hubo un grupo familiar que tenía el síndrome de Hartnup, ¿no? Consiste en una serie de presentaciones de carácter dermatológico con cabello algo rojo, o- que además tiene problemas con los aminoácidos, es de carácter hereditario, y como era un grupo familiar, tomaron como referencia a ese apellido y entonces lleva el nombre de ese paciente, ¿no? También se puede designar como síndrome tomando en cuenta la procedencia de un lugar, ¿no? O términos que utilizan un determinado lugar. Así, por ejemplo, Kwashiorkor es un síndrome propio de gente desnutrida, sobre todo en población pediátrica en el África, ¿no? Sobre todo en Ghana. Hay un lugar que se llama Costa de Oro y allí había gente, pues niños sobre todo pequeños, que tenían un grado de desnutrición severo, con trastornos carenciales, tanto a nivel de las faneras, esto es el pelo, las uñas, y obviamente un abdomen muy prominente con edemas, ¿no? Que esto lo diferenciaba del marasmo, que es la otra condición nutricional con marcado deterioro, pero que el washercore es mucho más severo, ¿no? Entonces, washercore es un término que utilizaban en el lenguaje de estos indígenas de Ghana y que eso ha quedado como patrimonio para la medicina, ¿no? Entonces, washercore viene de esa lengua. Después también los síndromes pueden plantearse de acuerdo a la etiología, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de abstinencia en gente que es consumidora de cocaína, por ejemplo, cuando se deja de administrar el producto, pues el paciente va a comenzar a presentar palpitaciones, diaforesis, aprehensión,
una agitación psicomotriz, entre otras cosas, ¿no? Y entonces eso pinta de cuerpo entero un síndrome de abstinencia en gente cocainómana, ¿no? O el síndrome de riboflavinosis, ¿no? En la cual falta vitamina B2 y se caracteriza porque el paciente tiene pues un cuadro carencial con piel seca, con úlceras orales, sobre todo en labios, etcétera, ¿no? También se pueden plantear síndromes de acuerdo a la patogénesis, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, el síndrome de dumping. El dumping suele ocurrir en gente que ha ido a una gastrectomía total. Tal vez el paciente tuvo un cáncer gástrico, un estadio, digamos, avanzado y fue sujeto de una gastrectomía total. Entonces se hace una anastomosis entre el esófago y el duodeno, el yeyuno, y eso produce pues un vaciamiento rápido, incrementando la carga osmolar de alimentos, ¿no? Entonces existe lo que se llama el dumping temprano y el dumping tardío, que característicamente presenta náuseas, vómitos y diarreas explosivas. En el dumping temprano son síntomas que se presentan en los primeros 15, 30 minutos. Este pasaje abrupto de una carga hiperosmolar de alimentos conduce a que el páncreas libere abruptamente dosis masivas de insulina y eso va a provocar una hipoglicemia y eso es lo que lleva al dumping tardío, en la cual el paciente tiene mareos, tiene diaforesis, tiene una sudoración generalizada propia de la hipoglicemia, la cual está siendo sometido producto de la liberación abrupta de insulina. Y eso se llama dumping tardío, ocurre más o menos a las 2 horas de haber ingerido alimentos, sobre todo cuando se ingieren abundantes alimentos. De ahí que aquel paciente gastrectomizado se le pide de que su dieta sea fraccionada, que coma de a poquitos, porque si no va a presentar el dumping y en el tiempo estas personas aprenden a manejar el dumping tanto temprano como tardío, ¿no? Y todo eso viene de que el paciente ya no tiene estómago. También podemos etiquetar a aquellos síndromes de acuerdo al síndrome principal. En este caso, por ejemplo, el síndrome ansioso son gente con un componente aprensivo, gente con palpitaciones, con temblores, y entonces eso en base al síntoma que predomina en el caso, ¿no? De acuerdo a la localización anatómica, por ejemplo, el paciente que tiene un macroadenoma en la hipófisis compromete las fibras del nervio óptico que están pasando al lado de la silla turca y eso va a dar un cuadro que se llama hemianopsia heterónima bitemporal, ¿no? Las fibras del nervio óptico que salen de la retina se van hasta por delante de la silla turca y ahí se decusan y entonces las fibras del lado temporal se hacen centrales y entonces lo que se compromete son la visión periférica y por lo tanto el paciente va a presentar una mianopsia heterónima bitemporal, lo cual hace sospechar que hay una masa que está comprimiendo la silla turca, ¿no? En este caso un prolactinoma, por ejemplo, cualquier otro adenoma que comprometa la hipófisis y así por el estilo o de repente por la lesión anatómica principal, en el caso de, por ejemplo, de esclerosis cerebral, les va a decir exactamente cuál es el punto central del compromiso, ¿no? En el caso de esclerosis. También se designan síndromes en base a los acrósticos, ¿no? De los síntomas principales. Existe lo que se llama el síndrome de HELP, ¿no? Que viene del inglés, es una abreviatura H de hemólisis, EL de elevate liver, o sea, enzimas hepáticas elevadas, y LP low plaquets, ¿no? Entonces, este es un síndrome en la cual es una gestante del tercer trimestre de embarazo que tiene una eclampsia o preeclampsia, se caracteriza porque tiene pues hemólisis, traducida porque hay esquistocitos, o sea, los glóbulos rojos se rompen, además se elevan las enzimas hepáticas, sobre todo la desogenasa láctica, las transaminasas, y las plaquetas bajan notablemente. Eso se llama síndrome de HELP, se termina el embarazo y también el síndrome de HELP se atenúa, ¿no? O el síndrome CREST, ¿no? El CREST es un acróstico que se presenta en gente con esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad en la cual la piel se acartona, sobre todo en el dorso de la mano, y presenta un compromiso sistémico, ¿no? Y entonces el síndrome CREST se caracteriza porque tiene calcinosis, hay depósito de calcio en las articulaciones, hay Raynaud. El Raynaud, el fenómeno de Raynaud consiste en que el paciente cuando pone las manos en agua fría, se produce un vasoespasmo sostenido y el paciente hace cianosis distal. También existe un Raynaud central. Hay cianosis de labios, de pabellón auricular, de punta de nariz, en casos mucho más severos. Pero el hecho es de que el paciente presenta Raynaud. Hay esclerodactilia. Los dedos quedan como congelados, producto de ese acartonamiento de la piel.
¿no? Hay trastornos esofágicos, hay disfagia o dinofagia, esto es dificultad al deglutir, dolor al deglutir. ¿Por qué? Porque el esófago se acartona, ¿no? Y finalmente hay telangiectasias en la piel. Entonces, todo eso configura una forma, una variante de la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune. También se puede designar síndromes por el lugar geográfico, ¿no? Por ejemplo, el síndrome Meleda es un síndrome que apareció en la isla del mar Adriático, ¿no? Donde lo observaron por primera vez. Es un trastorno hereditario. Por motivos religiosos, el síndrome de Jobs, que se caracteriza porque el paciente presenta pústulas que compromete toda la economía, ¿no? Desde la planta de los pies a la coronilla, esto haciendo alusión a que Satán había estigmatizado a Job según los relatos bíblicos, ¿no? Y finalmente tenemos aquellos síndromes que llevan nombre de personajes de novelas, ¿no? El síndrome de Munchausen hace relación al varón de Munchausen, ¿no? Este era un paje de una de las de los centros europeos de alto linaje y que característicamente era un mitómano, ¿no? Era experto, era un profesional de la mentira. Y entonces el síndrome de Munchausen lleva ese nombre en honor a este varón. El ejemplo más típico es la fiebre facticia, ¿no? Son gente que mueve la lengua muy rápidamente y calienta el termómetro, o cuando el médico que está evaluando al paciente se da la vuelta, saca el termómetro de la boca, de la axila, lo fricciona y eleva la temperatura. Pero la pista que conduce a este diagnóstico es la disociación pulso-temperatura que mencioné al inicio. Esto es que el paciente presenta fiebre sin taquicardia, ¿no? Entonces, eso se llama síndrome de Munchausen. Este es un ejemplo, obviamente hay muchos más que simulan una enfermedad sin tenerla realmente, ¿no? Entonces, para obtener una ganancia secundaria. Entonces, hasta acá lo que corresponde a cómo se originan los síndromes, esta es la parte introductoria. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas. Como dije, es imposible rastrear todos los síndromes, simplemente para que tengan una idea de lo que les espera en las próximas semanas. Vamos a ocuparnos de cada uno de los aparatos y sistemas, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos a nivel pulmonar los síndromes pleuropulmonares, ¿no? Entonces, estos son bien conocidos. Existe lo que se llama el síndrome de condensación, el síndrome de atelectasia, el síndrome de rarefacción, que clásicamente se presenta en enfisema pulmonar, el síndrome cavitario en relación a cavernas, habitualmente en nuestro medio por tuberculosis. El derrame pleural es un síndrome que compromete la pleura. El neumotórax, cuando el espacio que es virtual entre la pleura visceral y la pleura parietal se hace real, o la combinación de ambos, pues, ¿no? Se llama hidroneumotórax, cuando hay derrame pleural en la base y en la parte alta hay neumotórax, ¿no? Entonces, esto es un apretado resumen de lo que van a ver en el capítulo respiratorio y cada cual tiene características como las que van a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, este es un resumen de todo el capítulo respiratorio, probablemente les va a ser de ayuda en el futuro. Y como pueden ver, voy a mencionar solamente uno como ejemplo. Entonces, por ejemplo, el síndrome de condensación. Entonces, se caracteriza porque el alveolo está ocupado por agua, está ocupado por un infiltrado inflamatorio o por sangre. Cuando esté infiltrado por infiltrado inflamatorio es una neumonía. Si está ocupado por agua es una insuficiencia cardíaca. Y si está ocupado por sangre es una hemorragia intraalveolar, por ejemplo. Esos son diagnósticos fisiopatológicos que producen el síndrome de condensación. Clínicamente, el paciente va a quejarse de polipnea, puede haber dolor torácico, tos productiva, clásicamente es una tos con expectoración, puede acompañarse de cianosis dependiendo del tamaño de la condensación, y que luego a partir del aparato respiratorio ustedes van a seguir una secuencia de 4 pasos, ¿no? Uno es la inspección, 2 es la palpación, 3 la percusión y 4 la auscultación. Entonces, desde el punto de vista de inspección, los movimientos respiratorios van a estar disminuidos en el lado comprometido. Si es una neumonía basal derecha, pues ese lado va a estar disminuido en cuanto a la movilización del tórax. Puede haber una retracción del hemitórax de ese lado y un aumento de volumen en esa región, ¿no? Desde el punto de vista de palpación, cuando ustedes ponen la manito, le piden que diga 33 y eso se va a percibir incrementado, ¿no? Entonces las vibraciones vocales están aumentadas en un síndrome de condensación y cuando percuten con los deditos van a encontrar un sonido similar a lo que se llama mate o sumatidez. Y cuando auscultan van a encontrar soplo tubárico en O, a premio de la expiración,
Y característicamente hay crepitantes, ¿no? Los crepitantes son ruidos que traducen un daño parenquimal. Esto es una ocupación del alveolo. Pero adicionalmente pueden tener broncofonía, pueden tener subcrepitantes, pueden tener pectoriloquia áfona, entre otras cosas. Entonces, miren, cuando ustedes sean internos, siempre les van a criticar de que, por ejemplo, ponen como diagnóstico neumonía al final. Y cuando revisan el examen de tórax y pulmones, han puesto solamente crepitantes en la base derecha. El solo hecho de que tengan crepitantes no les autoriza a decir que tengan neumonía. Tienen que poner todo lo que están encontrando en inspección, en la palpación y en la percusión. De manera que esto sirva como ejemplo para que ustedes sean sistemáticos cuando hacen el abordaje signológico de los pacientes que ya ustedes han preguntado acuciosamente en cuanto a síntomas. La parte más importante de la historia es lo que el médico encuentra como expresión de la signología, lo cual tiene un carácter objetivo, a diferencia de los síntomas que tienen un carácter subjetivo. Y entonces en este cuadrito está el resumen de todo el capítulo respiratorio, ¿no? Otro ejemplo a modo de repercusión, por ejemplo, hay otros síndromes que tienen nombres propios. Uno de ellos, por ejemplo, se llama el síndrome de Claude-Bernard Horner. Esto es la expresión de un tumor localizado a nivel del ápice del pulmón. Se llama tumor de Panco. Esta es una neoplasia. Esa neoplasia infiltra el plexo braquial. Recuerden que el plexo braquial tiene una inervación simpática. Entonces, antes de que se produzca la destrucción del plexo braquial, el plexo braquial es estimulado, ¿no? Cuando solo se produce la estimulación, se tiene presencia de lo que se llama el síndrome de Purfur-du-Petit. ¿En qué consiste? Es un paciente que tiene lagoftalmus, hay midriasis, hay exoftalmus. Ese es el síndrome de Purfur-du-Petit, por estimulación de la cadena simpática del plexo braquial. Cuando este plexo braquial es destruido, es infiltrado por este tumor, ya se convierte en el síndrome de Claude-Bernard Horner, que es lo opuesto. Allí hay ptosis palpebral, el párpado se cae, y ya la midriasis deja de ser tal y se convierte en miosis, y hay enoftalmus, el ojo tiende a hundirse. Y a esa zona está exenta de humedad, eso se llama anhidrosis. Entonces, eso caracteriza al síndrome de Claude-Bernard Horner. Y así por el estilo, hay varios síndromes con nombre propio. Ya, esto como ejemplos nada más del capítulo respiratorio. Pasemos rápidamente a los síndromes cardiovasculares. Desde el punto de vista cardiovascular, acá tenemos una lista, obviamente es una lista muy cortita. El síndrome más importante que tienen que ustedes saber bien es el síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿no? Las causas son múltiples: hipertensión arterial, valvulopatías, cardiomiopatías dilatadas, por ejemplo, fármacos, alcohol, y los síntomas van a estar referidos al área izquierda o al área derecha, ¿no? Si la insuficiencia cardíaca es del ventrículo izquierdo, pues el paciente va a tener predominantemente síntomas de dificultad respiratoria. Esto es disnea progresiva que llega a ortopnea o disnea paroxística nocturna. En tanto que si es del lado derecho, van a predominar síntomas de sobrecarga hídrica. Esto es edema, irritación yugular, por ejemplo, ¿no? Ascitis, entre otras. Entonces, estos son aspectos que van a orientar, a plantear si tiene insuficiencia cardíaca del lado izquierdo o del lado derecho. Y cuando presenta ambas cosas, se llama insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Ahora hablemos rápidamente de lo que es un síndrome coronario agudo, también conocido como SICA. Cuando un paciente presenta una enfermedad coronaria aguda, tenemos tres instancias. La primera es una angina estable, la segunda es una angina inestable y la tercera es un infarto de miocardio. La angina estable se presenta en personas, cualquiera sea su estatus, ¿no? Es un adolescente, es un anciano, es un paciente obeso, es una mujer delgada. A cualquier persona le puede dar una angina estable. Usualmente es un dolor precordial que se presenta durante el esfuerzo. En cambio, la angina inestable, una de sus 9 connotaciones es la angina de reposo. El paciente está viendo su televisión y súbitamente acusa un dolor precordial, sin esfuerzo físico previo. Entonces, eso le da patente de que sea una angina inestable, conocida también como síndrome intermedio o como preinfarto. ¿Qué nos quiere decir? Que la placa ateromatosa se ha fisurado, lo que era una placa ateromatosa estable se ha convertido en inestable, y es un paciente predispuesto a hacer un infarto en las próximas 72 horas. Le está avisando al paciente que tiene que tomar medidas radicales porque ese es el paciente que se va a infartar.
Entonces, la angina inestable se caracteriza porque el paciente tiene disnea, tiene diaforesis, andro precordial, usualmente alrededor de 15 minutos, puede calmar con el reposo, puede aumentar de acuerdo al tamaño del compromiso, y lo que nos traduce básicamente es isquemia. Entonces, cuando tenemos un síndrome coronario agudo, hay tres lesiones. La parte central es la parte necrótica, tejido muerto. La parte que lo rodea se llama injuria o lesión, y la parte más periférica es la isquemia. En la angina inestable lo que tenemos es básicamente isquemia. Y entonces cuando tomamos un electrocardiograma hay tres instancias, ¿no? La necrosis se traduce porque hay presencia de Q patológicas. Cuando hay supra o infraniveles del ST, significa que hay injuria. Y si hay T negativas, hay isquemia. Entonces, en una angina inestable, ustedes van a encontrar en el electrocardiograma evidencia de isquemia o de injuria, pero no de necrosis. Eso hace la diferencia con un infarto. En el infarto de miocardio sí hay necrosis, por lo tanto, hay movilización de enzimas cardíacas. Entonces, cuando ustedes reciban a un paciente con dolor precordial de emergencia, tomen su electrocardiograma, escuchen bien el relato cronológico y no olviden de pedir enzimas cardíacas. Porque hay muchos pacientes que tienen una categoría de IMA no ST elevado, así se llama, en la cual solamente hay T negativas. Y uno cree que es un trastorno de repolarización y lo envía a su casa. Y de fondo tiene un infarto. Obviamente los infartos tienen que ser manejados en una unidad de cuidados coronarios, pero ustedes no se van a equivocar si le piden enzimas cardíacas. Pequen por exceso y acertarán. Y entonces, el electrocardiograma puede ser sugerente de una angina inestable. Sin embargo, si inmovilizó enzimas, está haciendo un infarto. Por lo tanto, tiene que estar hospitalizado ese paciente. Entonces, hay varias categorías de infartos. Bueno, el infarto transmural, conocido como aquel infarto que tiene ondas Q, tiene niveles del ST y T negativas. Un infarto no Q es un infarto en la cual el infarto no es transmural, sino solamente subepicárdico o subendocárdico. Y los infartos no ST elevados son aquellos que solamente tienen T negativas, pero con movilización de enzimas. Por lo tanto, es un paciente que se está infartando. Tal vez es un infarto pequeño, pero es infarto al final de cuentas. Y por lo tanto, tiene que ser manejado como tal. Entonces, es valioso preguntar bien y obviamente reunir todas las evidencias de laboratorio, de imágenes para sostener este diagnóstico. Y en nuestra historia clínica tenemos que preguntar por factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo conocidos pues son los de Framingham, ¿no? Hay factores que se pueden modificar y hay factores en los cuales no podemos hacer nada, ¿no? Los que no podemos hacer nada son la edad, las que están señaladas en la transparencia, más de 45 en hombres y más de 55 en mujeres. El varón per se tiene riesgo de enfermedad coronaria, las mujeres están protegidas por sus hormonas, pero eso mientras reglen. Cuando ya dejan de reglar, los riesgos se equiparan. Y la historia familiar de infarto, ¿no? Si papá, mamá, alguien tuvo infarto, son criterios a tomarse en cuenta, pero que ya no podemos hacer nada. ¿Y qué hay de aquellos que sí podemos modificar? Entre ellos la hipertensión arterial, la diabetes, que claro, son las dos más frecuentes, pero también constituyen factores de riesgo para enfermedad coronaria, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, estrés laboral, dislipidemia, entre otras, ¿no? Entonces uno tiene que sumar y cuando sumas 5 o 6 factores, tienes derecho, entre comillas, a hacer una enfermedad coronaria aguda. Entonces el cuadro clínico es lo que hemos señalado más o menos, un dolor precordial, usualmente dura más allá de 15 minutos, 30 minutos, se irradia al hombro, al brazo, no calma con analgésicos comunes, menos con nitritos, se produce síntomas de disautonomía, sudoración, vómitos, palidez, disnea, sensación de muerte, el paciente está muy angustiado y cuando el infarto es más grande obviamente puede llevar a síncope, ¿no? Produce un shock cardiogénico y si el infarto es extenso pues mata al paciente de una buena vez. Si es un infarto pequeñito, digamos un anteroseptal, generalmente es un paciente que va a sobrevivir a su infarto. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Luego tenemos los síndromes valvulares, nos referiremos muy rápidamente a aquellos síndromes en aras del tiempo, parece que nos va a faltar tiempo. Em, las valvulopatías, en realidad, es un capítulo extenso. Hemos tratado de acuñar en estos años algunas reglas mnemotécnicas, por ejemplo, la estenosis mitral, le hemos puesto nombre de mujer desde el punto de vista sintomático, ¿no? Lleva nombre de mujer para mí, se llama EDIT. ¿Qué significa EDIT? E de embolizante, DI de disneizante, T de taquicardizante y H de hemoptizante. Entonces, la estenosis mitral da esos síntomas. Emboliza, da disnea, da taquicardia y da hemoptisis.
Es una de las causas cardiológicas de hemoptisis. O sea, no toda hemoptisis es tuberculosis, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ya del examen físico, ustedes van a encontrar pues una serie de hallazgos, ¿no? Principalmente el retraso del primer ruido cardíaco, el primer ruido está desdoblado, puede estar incrementado en intensidad y hay presencia de un soplo, ¿no? Usualmente es un soplo diastólico, ¿no? Esto para señalar una estenosis mitral. Cuando hablamos de insuficiencia mitral, es aquel paciente que tiene disnea, puede tener disnea progresiva que lleva ortopnea, palpitaciones, y da un soplo sistólico en barra. Ya cuando les hagan el capítulo cardiovascular les van a enseñar todas las características de un soplo, ¿no? Cuando encuentran un soplo tienen que decir la localización, la intensidad, la irradiación, el timbre, el tono. Eso les van a enseñar de a poquitos con los pacientes en sala, ¿no? Luego tenemos las valvulopatías aórticas. Clásicamente la estenosis aórtica le hemos puesto un acróstico que es DAS, del verbo dar. Yo doy, tú das, él da. DAS, que significa disnea, angina y síncope. Eso caracteriza la estenosis aórtica, ¿no? En cambio, la insuficiencia aórtica le hemos puesto el acróstico de PAD, ¿no? En honor a esos médicos de programa de atención domiciliaria que habían antiguamente en salud, que significa palpitaciones, angina y disnea, ¿no? Y cada cual tiene, pues, realmente el terreno signológico de los pacientes que tienen insuficiencia aórtica es extenso, ¿no? Tienen múltiples signos, ¿no? El signo de Corrigan, el signo de Traube, el signo de Rosenbach, el signo de Gerard, el signo de Steele. Hay varios signos, como 8 o 10 signos. Tiene una riqueza semiológica enorme, enorme. Bien, entonces hasta acá lo que corresponde a la parte cardiovascular. Rápidamente hablemos sobre los síndromes nefrológicos o nefrourológicos, ¿no? Estos son todos los síndromes, son 10 síndromes que hay que manejarlos desde el punto de vista semiológico. Y en primer término nos vamos a referir al síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico eh, tiene una serie de aristas, pero básicamente lo que debemos señalar es de que con dos, tres palabras podemos definir un síndrome nefrótico. ¿Qué cosa es un síndrome nefrótico? Es la proteinuria masiva y persistente. ¿No? ¿Qué significa eso? De que tengo un tenor de proteína más de 3,5 en orina de 24 horas y que con un intervalo de una semana se mantienen esos rangos. Eso es un síndrome nefrótico. En general hay dos causas, las primarias y las secundarias. Primero descartamos las causas secundarias, entre ellas enfermedades sistémicas, lupus, diabetes, artritis, etcétera. Las infecciosas, hepatitis, HIV, etcétera, neoplasias, etcétera. Y cuando no encontramos causa secundaria, planteamos lesiones primarias. El riñón se daña per se, pero característicamente, como ven, la transparencia del lado izquierdo es un paciente con un síndrome edematoso, característicamente edemas por hipoalbuminemia, ¿no? Y lo que debe llamar la atención siempre es que al inicio hay edemas en párpados y en cara, es una facies abotagada. Y ya en el tiempo, según la evolución, pues el paciente va a presentar un edema generalizado. Entonces, esto define el síndrome nefrótico. Clínicamente se caracteriza, como digo, porque tiene edema que deja fovea, es un edema frío, que no tiene dolor, y cuando alcanza su grado extremo se llama anasarca, ¿no? Noten acá el paciente con edema palpebral, marcado edema facial, puede tener anorexia, vómitos, dolores abdominales, y eso forma parte del síndrome nefrótico. Obviamente hay que hacer los exámenes pertinentes. La mayoría de síndromes nefrourológicos dependen mucho del laboratorio. Hablemos rápidamente de lo que es síndrome nefrítico. Igual para síndrome nefrótico, un par de palabras, podemos definir al síndrome nefrítico al margen de todas las características que pueda presentar, como aquella situación en la cual existe hematuria glomerular más hipertensión arterial. Eso es un síndrome nefrítico. Entonces, ¿qué cosa es una hematuria glomerular? Es un sangrado alto. Viene del glomérulo y del riñón. ¿Y cómo sé que viene del riñón? En dos circunstancias. Si en el examen de orina encuentro cilindros hemáticos, esa es una hematuria glomerular. Pero si no hay cilindros hemáticos y hay una hematuria microscópica, pues lo siguiente que tengo que pedir es morfología eritrocitaria. Si la morfología eritrocitaria me dice que hay un dimorfismo de glóbulos rojos más de 20%, esa hematuria tiene origen glomerular. Entonces, esas dos situaciones permiten etiquetar que la hematuria viene del glomérulo.
Y si adicionalmente el paciente tiene hipertensión, ese es un síndrome nefrítico. Al margen de que el paciente pueda tener edemas, de que pueda tener una serie de características como las que están señaladas en la transparencia del lado derecho, entre ellas, por ejemplo, que aparece abruptamente, sobre todo cuando es ocasionada por estreptococo. Recuerden que el estreptococo beta hemolítico de la clasificación de Lansfield, que están las cepas números bajos, 12, 15, dan síndrome nefrítico, y las cepas altas, 48, 49, se dan fiebre reumática. No se caracteriza porque tiene edema, puede tener edema, pero no tanto como el síndrome nefrótico. Acá la presión arterial fundamentalmente está elevada y los signos hemáticos están presentes, como ya dije, en cambio el síndrome nefrótico están ausentes, y la albúmina sérica pues es normal en el síndrome nefrítico y en el síndrome nefrótico está baja, ¿no? Pero estos son las aristas, los condimentos, los aderezos que acompañan al síndrome nefrítico. Entonces, repito, síndrome nefrítico es hipertensión arterial más hematuria glomerular. Síndrome nefrótico es básicamente proteinuria masiva y persistente. Entonces, hay un ejemplo de síndrome nefrítico, el cuadro clínico asociado principalmente a estreptococos. Siempre hay una lista de causas, ¿no? Entre ellas enfermedades autoinmunes, lupus, Goodpasture, Wegener, poliangitis microscópica, etcétera. Son causas de síndrome nefrítico. Como repito, hematuria glomerular puede acompañarse de edemas, de hipertensión y daño renal, ¿no? Ahí ven unos tubitos con hematuria macroscópica. No es necesario que la hematuria sea macroscópica, eventualmente puede ser microscópica, y si es que tiene más de 20% de dimorfismo de glóbulos rojos, pues definitivamente tiene un síndrome nefrítico. Vamos a ahorrarnos los demás síndromes, los pasamos rápidamente, se los voy a pasar las transparencias en aras del tiempo, ¿no? Uropatía obstructiva es algo que ya hemos conversado hace un ratito, hablando de gente con síntomas de prostatismo, en cuanto a disminución del calibre, de la fuerza del chorro urinario, el goteo postmiccional incrementado, el chorro urinario en distintas direcciones, pujo, etcétera. Todo eso habla de una hipertrofia prostática, ¿no? Hablemos rápidamente de los síndromes digestivos. Acá hay una lista muy pequeñita, en realidad la lista es enorme, enorme. Cuando hablamos de síndromes digestivos, hablamos con nombre propio. Entre ellos, uno que tiene capital importancia es el síndrome ulceroso, que afecta principalmente al duodeno y en segundo lugar al estómago. Usualmente es un paciente que se queja de ardor epigástrico, acompañado de náuseas, de balonamiento abdominal, y ciertas características que hacen pensar en que el paciente pueda estar presentando síndrome ulceroso. Característicamente calma con los alimentos, y entonces se caracteriza también porque el paciente puede presentar hematemesis o puede presentar melena, ¿no? Son dos síntomas cardinales, y muy rara vez puede presentar hematoquesia. En buena cuenta se define como aquel sangrado o aquella deposición rojo vinosa, ¿no? En la cual la magnitud del sangrado es importante, de tal manera que no le da el tiempo al tubo digestivo para que metabolice a esa sangre, y por lo tanto no aparece como melena, ¿no? Melena característicamente, como ustedes saben, son deposiciones negras como brea, fétidas y pastosas. No llega a esa condición, ¿por qué? Porque el sangrado es profuso y no le da tiempo al tubo digestivo para metabolizar este producto, y por lo tanto aparece como sangre rojo vinosa, se llama hematoquesia. La hematoquesia puede traducir tanto sangrado digestivo alto como bajo, como ya vamos a ver en los demás síndromes, ¿no? Pasamos rápidamente esta parte. El ERGE es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se caracteriza porque el paciente se queja de pirosis. Pirosis es la sensación de quemazón retroesternal, ¿no? Ocurre porque hay incompetencia del esfínter esofágico inferior, y el paciente se queja de eso. Amanece con la boca amarga, eventualmente con sibilantes, y cree que tiene asma, asma de debut tardío, dicen algunos, y nada de ello. Lo que tiene es reflujo, básicamente. Todo el jugo gástrico regresa, quema el esófago, da una esofagitis de reflujo, genera lo que se llama el esófago de Barrett, y eso termina en cáncer de esófago, pero también afecta a la dentadura, siendo la más propicia para caries, pasa al pulmón, da sibilantes, impresionando que es un problema broncoespástico, y básicamente es eso. El síndrome pilórico es otro ejemplo de un síndrome de la esfera digestiva. Se caracteriza principalmente porque hay una estrechez a nivel del píloro. Una causa importante es cuando el paciente tiene una úlcera duodenal, y cuando cicatriza esa úlcera lo hace con gran estenosis. Hay otras causas, obviamente, ¿no? Linfomas gástricos, los ampulomas, etcétera, que pueden generar síndrome pilórico. ¿Por qué se caracteriza? Porque es un paciente que vomita, tiene gran distensión abdominal, y cuando se hace una endoscopia va a encontrar alimentos de 1 o 2 días antes, ¿no? O sea, no se ha producido el vaciamiento adecuado.
Hemos hablado tangencialmente de lo que es hemorragia digestiva alta. Todo sangrado por encima del ángulo de Treitz, que está en la segunda porción del duodeno, se considera que es una hemorragia digestiva alta y la lista es grande, ¿no? Acá algunas de ellas: esofagitis reflujo, varices esofágicas sangrantes, Mallory-Weiss, que es aquella fisura de la unión gastroesofágica producto de un vómito incoercible, como ocurre en gente con hiperemesis gravídica, en gente que, que es alcohólica crónica. Puede generar este síndrome de Mallory-Weiss traducido en sangrado digestivo, neoplasia de esófago, neoplasia de estómago, angiodisplasias, etcétera, son causas de hemorragia digestiva alta. En cuanto a la hemorragia digestiva baja, principalmente tumores, pólipos, angiodisplasia, hemorroides son causas de hemorragia digestiva baja, ¿no? La hemorragia digestiva baja tiene una connotación menos aparatosa que la de hemorragia digestiva alta. No pasemos rápidamente eso. Ictericia es otro síntoma que es fundamental preguntar. De acuerdo a la tonalidad, ustedes van a encontrar 4 subtipos. Acá falta uno de ellos. Mencionan ictericias rubínicas, flavínicas y verdínicas. Las rubínicas es un amarillo anaranjado, ¿no? Se presenta en daño hepatocelular. Ejemplo, hepatitis viral, ejemplo, leptospirosis, fiebre amarilla. Cambio, la ictericia flavínica es un amarillo, ¿no? Acá han puesto amarillo limón, pero no es así, es un amarillo patito que le llaman. Ocurre por hemólisis generalmente. Cuando un paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune, tiene malaria, tiene bartonelosis, presenta una ictericia flavínica, es un amarillo palillo, como le llaman. En tanto que la ictericia verdínica, ese sí es un amarillo verde limón, es un verde claro. Traduce colestasis, o sea, alteración del flujo biliar a través de la vía biliar, ¿no? Ocurre en condiciones benignas, por ejemplo, un ascaris que se ha metido al coledo, con una fasciola que está en el coledo, con cálculos en la vesícula, etc. Cuando la tonalidad de esa ictericia es melánica, es un verde petróleo, un verde plomizo, un verde oscuro, eso denota una neoplasia. Generalmente un colangiocarcinoma, una neoplasia de páncreas, un ampuloma, etcétera, son causas de ictericia melánica, ¿no? Entonces, eso es un dato. Después, disentería es otro capítulo que van a revisar. Usualmente son deposiciones con moco y sangre, fiebre. Las causas básicamente son bacterianas: Shigella, E. coli, Salmonella. Entonces, eso hay que aprender a reconocerlo. Eventualmente, algunas parasitarias como la entamoeba histolítica también puede producir un síndrome disentérico, de manera que hay que reconocer. Cuando el paciente les dice que tiene diarrea, pues hay que preguntar cuántas cámaras tiene por día en promedio y si estas se acompañan de moco, se acompañan de sangre. Hay mialgias, hay un malestar general, el paciente luce tóxico, está febril. Eso es un síndrome disentérico. Síndrome de malabsorción es otra condición relativamente frecuente. Las causas pueden ser primarias, usualmente la enfermedad celíaca, en cual hay trastornos con el gluten, o el sprue tropical vinculado a anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Es una condición en la cual característicamente el paciente presenta una marcada desnutrición. ¿Por qué? Porque obviamente no se absorben los nutrientes, ¿no? Y entonces uno puede sospechar cuando el paciente tiene deposiciones abundantes con resto de alimentos parcialmente digeridos. El paciente les va a decir: mire, doctor, yo tengo deposiciones abundantes, bastante, y aparece el choclo entero, la zanahoria entera. Eso me está diciendo que hay un síndrome de mala absorción, que a nivel ileal, a nivel yeyunal, que es la zona de amplia absorción, hay una alteración marcada porque hay una infiltración por un linfoma, hay una tuberculosis intestinal, hay una enfermedad de Crohn. Y entonces eso me lleva a que el paciente esté desnutrido porque no se absorben los nutrientes. Así como pasan proteínas, también pasan grasas. Y entonces, cuando la deposición flota en el inodoro, eso se llama esteatorrea. Sobre el agua del inodoro van a encontrar una especie de capa de grasa. Eso se llama esteatorrea. Eso caracteriza el síndrome de malabsorción. Y una así de misceláneas, el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Son lesiones hiperpigmentadas, son máculas ubicadas en los labios, inclusive a veces en la lengua, en las encías, y que suele asociarse a pólipos, tumores tipo amartoma en cualquier parte del tubo digestivo. Entonces, gente que tiene estas lesiones tienen que hacer una endoscopia digestiva alta y baja, buscando pólipos en el esófago, en el estómago, inclusive una enteroscopía si es que hay disponibilidad de este equipo para ir al yeyuno, y una colonoscopia, ¿no? La mayoría de ellas son lesiones benignas, pero hay que hacerle seguimiento. Hablemos rápidamente de síndromes endocrinológicos con algunos ejemplos.
Acá tenemos un paciente con Addison más hipotiroidismo. Es una paciente de 36 años que tiene hiperpigmentación de carácter progresivo y que ingresa por shock. De 2 en TSH está volando, está en 60, en un cortisol menos de 1, ¿no? Entonces, esta primera fotografía y 2 meses después del tratamiento, esa pigmentación disminuye notablemente, le dan terapia de reemplazo con corticoides y hormonas tiroideas y comienza a despigmentarse, ¿no? Es un Addison acompañado de hipotiroidismo. Cuando ocurre eso, es una enfermedad pluriglandular. Ocurre en el síndrome conocido como el síndrome de Schmidt, como ven acá al final, ¿no? Después lo demuestran con tomografías, etcétera. Eso no es frecuente, pero existe como tal. El Cushing sí lo van a ver con cierta periodicidad. En este caso estamos hablando de un Cushing iatrogénico, gente que tiene una PTI, una púrpura trombocitopénica autoinmune, recibe esteroides a dosis plena, 1 mg/kg día, y cuando ya una persona recibe más de 10 días se produce el síndrome de Cushing, ¿no? Caracterizado porque la cara está en luna llena, aparece una jiba, se incrementa el hirsutismo, la pilosidad en la línea media. Bueno, a este paciente le hace una esplenectomía porque no responde al corticoide, la púrpura sigue campeante y entonces tienen que sacar el vaso. Y bueno, cuando le dan corticoide, pues queda así, ¿no? Con esta jiba. Y una vez que sacan el vaso, pues va a mejorar notablemente el tenor de las plaquetas. Veamos una enfermedad de Graves con un bocio enorme que a veces produce disfagia o dinofagia. Esta es una mujer de 45 años que tiene enfermedad de Graves. El Graves tiene una triada, ¿no? Se caracteriza porque hay exoftalmos, bocio difuso y mixedema pretibial. Adicionalmente, los pacientes pueden acompañarse, como en este caso, de alopecia. Entonces, cuando alguien les consulta por alopecia, una causa es hipertiroidismo. También el hipotiroidismo puede producir alopecia, de manera que en su plan de trabajo debe estar eso, rastrear enfermedad tiroidea. Un coma mixedematoso, que es la forma extrema de la insuficiencia de tiroides. Esta es una paciente de 78 años que tiene hipotiroidismo primario, vale decir, con compromiso de la propia tiroides, viene porque está con hipotermia, una bradicardia severa, está hipoventilando y entonces tiene que entrar a ventilación mecánica, lo intuban. Y luego le dan el tratamiento y 10 días después del tratamiento, en base a levotiroxina, dosis equinas, acompañada de corticoides, el paciente despierta y sale del ventilador y final feliz. En cambio, este otro caso es otra paciente de 54 años, igual tiene coma mixedematoso, que es la expresión suprema del hipotiroidismo, tiene macroglosia, una lengua enorme, que está obstruyendo la vía respiratoria, lo cual complica al anestesiólogo intensivista, no puede intubarlo y 3 días, aún cuando inició el tratamiento, la paciente fallece, ¿no? Es una urgencia, una emergencia endocrinológica que puede llevar a la muerte cuando no se trata oportunamente. Acá otro coma mixedematoso, en el caso de un Down. Acá tenemos otro coma mixedematoso con final feliz. Un Turner es el que viene, es una mujer de 19 años de edad que consulta por amenorrea primaria, esto es que nunca arregló. Hay ausencia de características sexuales, talla baja, mamas muy pequeñas y su perfil hormonal habla de un hipogonadismo hipergonadotrófico. Le hacen un cariotipo y tiene un X0, lo cual nos certifica que es un Turner, ¿no? Le inician terapia de reemplazo hormonal, en su densitometría ósea se aprecia osteopenia, ¿no? Acá está su cariotipo, es otra paciente que procede de Ucayali, igual con amenorrea primaria, talla corta, su desarrollo puberal es muy pobre y su perfil hormonal igual. Habla de hipogonadismo hipogonadismo hipergonadotrófico. El cariotipo es ausencia del brazo del cromosoma X, ¿no? Es una variante del Turner en realidad. Ahora veamos un Sheehan, que este es un dato que hay que pensarlo. He tenido ocasión de ver gente que pasó por varios consultorios, entonces uno tiene que preguntar, ¿no? Si es que después del último parto dio de lactar, después del último parto volvió a arreglar. Y muchas de ellas no han tenido oportunidad de presentar ambos episodios y por lo tanto tiene este, agalactia, no pudo dar de lactar y tiene amenorrea secundaria, ¿no? Digamos, mire, esta paciente tiene 41 años de edad, con historia de una hemorragia. ¿Por qué se produce el Sheehan? Porque hay una hemorragia abrupta, masiva durante el parto.
¿no? Y su último parto fue a los 30 años y viene pálida. Madarosis es un signo que denota caída de la porción distal de las cejas, ¿no? Ausencia de vello pubiano, ausencia de vello axilar. Y entonces, cuando detectan que T3, T4 están bajas, cortisol está bajo, pues ya tienen el diagnóstico. En el contexto de una paciente que sangró durante su último parto y que posterior a ello no tuvo posibilidad de dar de lactar ni presentó nuevas reglas, pues tienen un síndrome Sheehan. Ahora, el Sheehan puede ser parcial o total, ¿no? Lo que pasa es que cuando se compromete la hormona de crecimiento no da repercusión porque ya la persona está desarrollada. También puede dar insuficiencia de otros ejes, pero lo principal es esto, ¿no? Entonces, síndrome Sheehan. Ovario poliquístico es otra condición que se acompaña de hirsutismo. Noten la pilosidad en la línea media. Es una joven de 26 años con historia de hirsutismo más oligomenorrea y le indican pues bajar de peso, le dan metformina con espironolactona, se monitoriza el potasio y va para bien, ¿no? Esta otra paciente en el lado derecho de 16 años, igual amenorrea con hirsutismo, testosterona ligeramente elevada, tiene ovario poliquístico y recibe metformina para el manejo de resistencia a la insulina, ciproterona, baja de peso y la menstruación se inicia después de un mes de tratamiento, ¿no? Pues este síndrome POEMS, que en realidad es una rareza, hay múltiples compromisos, tanto de piel, el hígado grande, hay trastornos dérmicos, hay plasmocitoma de fondo, ¿no? Viene de un acrónimo, ¿no? De polineuropatía de la P, organomegalia tiene hepatoesplenomegalia, endocrinopatía en este caso es un hipogonadismo hipogonadotrópico y tiene componente M de un mieloma, ¿no? Y el compromiso dermatológico. No es usual encontrar esto. Finalmente, una pincelada de síndromes neurológicos, igual, esta es una lista muy cortita. Hay síndromes motores, síndrome par craneal, síndromes sensitivos, síndromes cerebelosos, meningios, hipertensión craneal, entre otras. La riqueza semiológica en neurología es abundante, hay formas, generalmente cuando llegan a neurología les van a cambiar los chips. Acá van a tener que plantear diagnóstico etiológico, diagnóstico topográfico y diagnóstico nosográfico. El diagnóstico etiológico, por ejemplo, si el paciente presenta un ACV, entonces ustedes tienen que decir el diagnóstico etiológico, por ejemplo, de una fibrilación auricular. Está formando trombos intracavitarios y esos se fueron a nivel central y provocaron un accidente cerebrovascular. Entonces, el diagnóstico etiológico es una fibrilación auricular que dio embolia. El diagnóstico topográfico. El topográfico es la localización. ¿Qué arteria se comprometió? La cerebral media, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de dónde esté ubicado el problema. Y el nosográfico es un accidente cerebrovascular de carácter isquémico, ¿no? Entonces, esos tres diagnósticos les van a pedir que se entrenen para diagnosticarlo. Como ven, hay una lista de síndromes. Es un capítulo extremadamente intenso, extenso. Es el capítulo más grande de toda la semiología. Así que cuando lleguen ahí ya van a estar un poco agotados. Pongan su mejor esfuerzo porque hay mucho que aprender. Es enorme el campo de la semiología neurológica. Esto lo pasamos rápidamente para pasar a algunas misceláneas, ¿no? Existe lo que se llama signos patognomónicos. Eso va a formar parte de su bagaje. Entonces ustedes tienen que ir aprendiendo algunos signos patognomónicos. Por ejemplo, las manchas de Copley, que acá se me borró, son lesiones que aparecen en forma de enantema. Ya el doctor Revilla les hablaba cuál es la diferencia entre enantema y exantema, ¿no? El exantema es el rash que se presenta en la piel, simplemente para recordar, y el enantema es las mucosas. Es como si hubieran derramado sal con un contorno eritematoso en las encías o en el carrillo. Eso es patognomónico de sarampión. Se llama manchas de Koplik y si ustedes tienen fiebre y ganglios en el cuello, definitivamente están haciendo un diagnóstico elegante. Entonces, manchas de Koplik es un signo patognomónico de sarampión. Solo se presenta en sarampión. Entonces, ¿qué quiere decir signo patognomónico? Es aquel signo que demuestra en forma absoluta la existencia de una determinada enfermedad. Solamente se presenta en esa entidad. Por ejemplo, el pulso de Corrigan, acá le han puesto Corrigan, es un pulso saltón. Ustedes ponen el brazo con una orientación hacia arriba y toman el pulso, y es un pulso que asciende rápidamente y cae abruptamente. Eso se presenta en insuficiencia aórtica, ¿no? Como hemos dicho, la insuficiencia aórtica tiene una riqueza semiológica enorme.
Los dientes de Hutchinson es otro signo patognomónico, tiene unas escotaduras y eso es propio de la sífilis, ¿no? Se presenta en productos que vienen de madres con lures. Finalmente, algunas triadas que les pueden ser de ayuda en el curso en general. Entonces, algunas triadas tienen que aprenderlo sí o sí, porque eso les va a permitir diagnosticar una determinada enfermedad. Así, por ejemplo, la triada de meningitis se caracteriza porque el paciente tiene fiebre, dolor de cabeza y rigidez de nuca. Cuando tienen esta triada, mientras no descarten lo contrario, tienen que plantear meningitis. También puede presentarse, por ejemplo, una artrosis de columna cervical, pero ahí faltaría fiebre, por ejemplo. No tendría por qué. Puede tener cefalea, puede tener rigidez de nuca, pero no tiene fiebre. Entonces, esta triada es mandatorio descartar meningitis. ¿Qué hago? Le pido un hemograma, le hago una punción lumbar y de acuerdo a eso determinaré si hay una meningitis. La triada de la diabetes, hemos dicho todas las P's, polifagia, polidipsia, poliuria, esto es de colegio, todo el mundo sabe eso, aparte de la pérdida ponderal y el prurito que acompaña a los pacientes con diabetes. La triada de Whipple, característico de hipolisemia, ¿no? Paciente con glucosas bajas, debajo de 50, síntomas de hipolisemia. El paciente tiene aprensión, tiene hambre, está irritable, tiene una gran diaforesis y eventualmente puede convulsionar y llegar al coma. Y que cuando ustedes le administran dextrosa al 33%, al 50%, despierta como de un sueño. Entonces, la triada de Whipple consiste en glucosa baja, cuadro clínico de hipolisemia y respuesta espectacular, dramática frente a la oferta de dextrosa. Triada de Whipple, diagnóstico de hipolisemia. Triada de Guillain-Barré, gente que tiene parestesias, sensación de adormecimiento, de corriente eléctrica en pies y en manos. Hay una debilidad ascendente, compromete primero las piernas, el paciente no puede caminar, si eso asciende compromete el tórax y a veces entra en ventilación mecánica. Y característicamente tienen arreflexia. Se usan todos los reflejos en todas las posiciones que deseen y no hay reflejos. Tienen arreflexia. Eso traduce síndrome de Guillain-Barré, autoinmune. Miller-Fisher es una variante de Guillain-Barré, compromiso de pares craneales, hay oftalmoplegia, puede haber ataxia, pero lo que predomina es la arreflexia, la ausencia de reflejos. Tríada de Colombino es otra situación que permite plantear la posibilidad de tuberculosis a nivel urogenital. Se caracteriza porque el pH es ácido en la orina, es una orina con pus, hay piocitos, pero el cultivo es negativo, orina séptica. Entonces, orina ácida, piúrica, con orina séptica, cultivo negativo. Eso es triada de Colombino, igual tuberculosis de la vía urinaria. Triada de Allen, taquiarritmia, aumento de la disnea y fiebre, ¿no? Esto se presenta en embolia pulmonar. No es tan frecuente, pero vale la pena plantearlo. Cuando un paciente tiene un cáncer de cabeza y páncreas, pérdida abrupta de peso, 6, 10, 15 kilos en menos de un mes, gran dolor abdominal, ictericia, ¿no? Eso traduce carcinoma de cabeza y páncreas. Si la ictericia es melánica, ustedes ponen la mano en el fuego, esto es un cáncer de páncreas o de vía biliar. Triada de Beck se presenta en taponamiento cardíaco, que es el grado extremo de la efusión pericárdica. Cuando un paciente tiene taponamiento cardíaco, presenta baja en su presión arterial, los ritmos cardíacos son hipofonéticos, muy apagados, ¿no? Y hay distensión de las venas del cuello, ¿no? Tríada de Cushing es una, parece su nombre sugeriría una enfermedad endocrinológica, pero nada de ello. La tríada de Cushing lo que les traduce es que el paciente está enclavándose, o sea, tiene hipertensión endocraneana. Se caracteriza porque la frecuencia cardíaca comienza a disminuir, la presión comienza a elevarse. O sea, hipertensión con bradicardia y presenta la respiración de Biot. La respiración de Biot es un ritmo caótico con diversos grados de amplitud, es totalmente irregular. Cuando hay eso, precede al paro cardiorrespiratorio. Paciente que fue atropellado, lanzado 10 metros en el pavimento, fractura de piso medio, síndrome de mapache en la región frontal, fractura de piso anterior, presenta líquido cefalorraquídeo por el oído, se llama otorraquia, mal estado general, en coma, Glasgow de 5, ¿no? Y si en las próximas horas comienza a elevar la presión, hace bradicardia y su patrón ventilatorio es malo, ese paciente se va a morir en los próximos minutos. Tiene gran edema cerebral, por lo tanto es tributario de ir con todo. Ir con todo significa darle dexametasona, dosis equina, ponerle monitor, ponerle ventilación mecánica para que por hiperventilación disminuya el edema cerebral y de algún modo tratar de salvarle la vida. Pues ese paciente
va a fallecer. Entonces, lo que les va a alertar que ese paciente va a fallecer es esta triada que se llama triada de Cushing o signo de Cushing también. Traduce en buena cuenta hipertensión endocraniana in extremis. TEA de Charcot, una TEA de Charcot es para la esfera neurológica y otra es para la esfera gastrointestinal. Cuando hablamos de esclerosis múltiple, es un paciente que tiene nistagmus, esto es movimientos pendulares, tanto en forma vertical, horizontal o rotatoria, o diplopia, el paciente W. Palabra escandida, ¿no? ¿Cómo es la palabra escandida? Es el paciente que arrastra las sílabas. Roseli. Yo no pienso jalarte. Así hablan, ¿no? Eso, arrastran las sílabas, eso se llama palabra escandida. Y si a eso se acompaña de ataxia, esto es que amplían la base de sustentación para caminar, eso se llama triada de Charcot, sugiere esclerosis múltiple. En cambio, la triada de Charcot del tracto digestivo lo que nos dice ahí que es colangitis. Fiebre que no sé ante ningún antipirético, le pones antargina, novalgina, fenargina, le calma media horita y vuelve a tener fiebre, vuelve a tener fiebre. Cólico, hipocondrio derecho. Le das iosina, bucapina, plidán, no le calma, amatropina, le calma un ratito y vuelve a presentarse, ictericia. Entonces, dolor que no cede, fiebre que no cede, ictericia. ¿Qué significa eso? Pus en la vesícula. Esa vesícula se va a perforar en 24 horas, va a dar peritonitis y va a matar al paciente. La colangitis es de necesidad quirúrgica. ¿Ya? Hay muchos médicos que han terminado en la cárcel o con sanciones de 100.000 de represión civil, les han quitado el título, no pueden ejercer 2, 3 años por no haber operado oportunamente al paciente. El médico que lo vio, un clínico, puso triada de Charcot, sugerente colangitis, debe ser operada a la verdad posible. El cirujano se demoró 36 horas, juicio, perdieron el juicio. Ojo, colangitis, triada de Charcot. Pentada de Reynolds, es un Charcot, pero aparte hay trastorno del sensorio, confusión mental y hay hipotensión arterial. Eso se llama pentada de Reynolds, es una colangitis en personas de tercera edad. Triada de Borchardt es bóbulo gástrico, es una especie de nudo que se forma a nivel del estómago, ¿no? Se caracteriza porque hay dolor, distensión o de epigastrio, vómitos en arcadas y dificultad para pasar la sonda nasogástrica, ¿no? No es frecuente. Triada de Horner, Claudia Bernard Horner, ya lo he mencionado, paciente con miosis, paciente con tosis palpebral y anhidrosis, no suda esta parte de la cara. ¿Qué nos quiere decir? Tiene un tumor de páncreas, está destruyendo el plexo braquial. Triada Hutchinson, ya han visto los dientes hace un ratito, habla de sífilis congénita, ¿no? Alteraciones corneales y hay una sordera progresiva. Finalmente, triada de hipertensión portal, la citis, plenomegalia, circulación colateral y la triada de Caroli, urticaria, fiebre y artralgias. Algunos más serían la triada de mononucleosis infecciosa. Esta es una enfermedad viral, característicamente hay una faringitis que impresiona ser purulenta, hay placas blanquecinas pero que no es pus, hay adenopatías cervicales y fiebre. Cuando hay eso, planteen mononucleosis infecciosa. La triada del Krupp, que es una laringotraqueobronquitis, afecta a la población pediátrica y puede determinar la muerte en el paciente. Se caracteriza porque el paciente está disfónico o inclusive afónico. Tiene una tos seca, una tos perruna, tos de perro que le llaman, y un estridor laringio. Hacen esa mímica, ¿no? Es un paciente que va a fallecer. Tienen que ponerle corticoide, tienen que ponerle adrenalina. La triada de Krupp van a ver bastante en pediatría. De manera que hay que sospechar ese problema. Triada de Murphy nos traduce apendicitis aguda. Se caracteriza porque el paciente presenta dolor epigástrico, náuseas y vómitos y fiebre. Cuando esta triada de Murphy, muchos creen que es parte del hígado, y no, es para apendicitis aguda. Hay otros que llaman la triada de Dilafoy, que se caracteriza porque hay una hiperestesia en la fosa ilíaca derecha, contractura muscular en la fosa ilíaca derecha y dolor que ustedes lo van a presionar en el lado izquierdo y le duele el lado derecho. Otra triada a tenerse en cuenta es la de obstrucción intestinal, gran distensión del abdomen, vómitos, y el paciente no expulsa gases, no hace deposiciones del abdomen
presenta gran distensión. Toma una radiografía de abdomen simple de pie y van a ver niveles hidroaéreos. Semilunas radiolúcidas en escalera, eso hace diagnóstico de obstrucción intestinal, igual sala de operaciones. Finalmente, cuando un paciente está intoxicado por opioides, presenta pupilas puntiformes, hay depresión respiratoria, lleva al paro respiratorio, de eso fallecen y hay pérdida de conciencia, entran en coma. Entonces, abuelo rasante, estas son algunas pinceladas que he querido compartir con ustedes y si tienen alguna pregunta, estamos a la orden. Creo que se quedaron dormidos. Me parece que no hay ninguna pregunta, doctor. Eso es una forma, ¿no? Elegante de decir las cosas. Están cansados también, supongo. Bueno, les agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad. Que tengan buenas noches. Traten de estudiar, ya queda poco para terminar el capítulo, de manera que traten de sacar el máximo provecho en los días que quedan. Este es un capítulo inicial, queda mucho terreno por recorrer, de manera que pongan su máximo esfuerzo para acopiar todo lo que pueda haber quedado de pendiente en estos días que todavía quedan para terminar la primera rotación y ya después cada uno va a ir a rotaciones diferentes. Nuevamente que tengan buenas noches y hasta pronto. Gracias por su Muy atención, buenas ¿eh? noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches con todos.